Muy buenas tardes para todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión del curso de proyecto de grado 1. Vamos a hacer una breve oración antes de iniciar. Padre Rey Celestial, guía mis pasos con la luz de tu Espíritu Santo, ilumina mis pensamientos, orienta cada una de mis decisiones, llévame por caminos de bien, de paz, de prosperidad, de propósito. Bendice el trabajo de mis manos, impulsa mis sueños, abre delante de mí nuevas oportunidades para crecer, para avanzar, para acercarme a todo aquello que has puesto en mi corazón. De manera especial, Padre Celestial, hoy pongo a Colombia en tus manos. Mira con misericordia a todas las personas afectadas por el reciente terremoto. Acompaña a quienes están atravesando momentos de angustia, abraza a las familias que sufren y lleva tu consuelo a quienes han perdido a un ser querido. Gracias, Señor, porque hoy vuelvo a comenzar. Gracias por la vida que me ha regalado, por los sueños que todavía puedo perseguir y por las bendiciones que aún están por llegar. Amén. Bueno, les voy a compartir el devocional. Me avisan, por favor, si se escucha bien. Voy a tratar de que así sea. No sé si ya se hayan corregido las situaciones que estaban presentando los devocionales con el audio, pero esperemos a que este sí se escuche de la mejor manera. Gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Corintios 3:18. Ah, buenos días, mis queridos estudiantes. Espero que estén teniendo una semana maravillosa. Hoy es un hermoso día para conectarnos con nuestro Creador. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces encuentro versículos en la Biblia que no logro como asociar o encontrar cómo aprender. O qué es lo que me quiere decir este mensaje. Claro, cuando lo asocio al funcionamiento del cerebro, me encuentro mucha lógica. Se ha hecho en nosotros y en esa creación espectacular que tenemos. Está en el cerebro. El cerebro es un órgano que constantemente está aprendiendo. Cada vez que nosotros observamos, nuestras neuronas se reconectan y generan nuevas sinapsis. Y cuando volvemos a observar el mismo objeto anterior, empezamos a ver detalles que antes no habíamos visto y se vuelve a reconfigurar. Y en realidad el aprendizaje se da de esa forma, en una repetición. Cuando hablamos de la semejanza a Cristo, estamos hablando de que no es solo observarlo una vez, unos cuantos minutos en la mañana, es observarlo de manera constante para que esas conexiones neuronales se fundamenten y generen una sinapsis sólida, unos canales que se mantengan en el tiempo. El estudiar la Biblia es como nos menciona aquí Pablo, y es que esa semejanza no se da de la noche a la mañana, se da en la contemplación constante, en ese versículo que leemos diario y que buscamos, pero no solo en ese versículo, en lo que escuchamos. Quien estudia ingeniería sabe, por ejemplo, que para aprender un código hay que repetirlo. Quienes están en el área de educación sabemos que los niños van a aprender a través de la repetición. Bueno, también lo sabemos desde el área de la salud. Aprendemos a colocar una inyección o hacer un procedimiento a través de la observación. Y de tanto observar llega el momento que vamos hacia la acción y terminamos haciéndolo de manera instantánea, casi que sin pensarlo. Así deberíamos mirar a Cristo, en un constante, cómo actuaba. ¿Qué haría Jesús en este instante? ¿Qué podemos aprender de él? ¿Qué podemos aprender de la Biblia? Hoy los invito a que miremos por aquí qué estamos observando. ¿Qué conexiones neuronales está haciendo mi cerebro que me acerca a esa semejanza de Cristo? Que tengan un maravilloso día. No olviden, la oración mueve corazones.
Muy bien. ¿Alguien me quiere decir algo del devocional del día de hoy? ¿Alguien quiere narrar algo? Perdón. Compartirnos algo que les haya llegado, algo que de pronto con relación al devocional del día de hoy me quieran comentar. ¿Ninguno? ¿Ninguno quiere compartir nada? ¿Sí se escuchó o no se logró escuchar? Se escuchaba un poquito entrecortado, profe. Ah, listo. Pero sí lograron ver en la imagen las palabras que estaba diciendo la doctora. Listo, muy bien. Recuerden, por ejemplo, allí nos hablaban de ciertas conexiones neuronales, perdón. Cada una de esas conexiones neuronales están también asociadas con la fe. Cada vez que ustedes transmiten, cada vez que ustedes quieren de pronto profesar la palabra de Dios, la leen de hecho, ahí ustedes están palpando como esas vivencias también que vivió Cristo. Y no solamente cuando ustedes leen de pronto un versículo de la Biblia o leen el versículo del día, no sé si ustedes de pronto tengan instaladas en sus celulares esa aplicación, yo tengo aquí instalada la aplicación de la Biblia, Holy Bible, y pues yo trato siempre todos los días antes de salir de casa, cuando me levanto, a hacer una oración, el Salmo 91 y el Salmo 23. Y esa aplicación que instalé recientemente hace un mes también me proporciona ese versículo del día. Algunas veces ese versículo está asociado con algo que nosotros estamos viviendo en ese momento o de pronto queremos recibir algún mensaje de Dios y a través de esas aplicaciones también, pues se evidencia cómo nosotros podemos vivir esa palabra de Cristo, ¿cierto? También pues todas esas conexiones neuronales, como también van transformando de pronto esa situación que nosotros tenemos por cierta emoción que estemos viviendo con esa palabra que estemos leyendo en ese instante, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ustedes hasta el momento, como habían terminado el curso pasado, habían desarrollado toda la parte de su diseño metodológico, ¿cierto? Yo todavía no les he montado la plataforma, ya espero hacerlo el día de hoy, a más tardar. Había estado ausente de la ciudad y no había tenido como esa posibilidad. Entonces, ustedes van o están avanzando en la fase de los resultados, porque ya ustedes describieron de manera muy detallada esa metodología. De pronto, si es necesario hacer ajustes, los pueden ir realizando, pero en esta fase ya ustedes recuerden que se van a centrar más que todo en sus resultados, en la discusión de esos resultados, que esos resultados a través de esa valoración cuantitativa y cualitativa, a través de esos software que ustedes están utilizando, a través de esas encuestas, ustedes puedan brindar un mejor análisis de esa información que ustedes van a recolectar, ¿cierto? La idea es que para la otra semana ustedes empiecen a enviarme esa parte de ese análisis de la información, cómo lo están desarrollando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes en su metodología, ahorita voy a describir algunos ejemplos, porque el trabajo, de pronto en el trabajo que yo les comparta en ese documento, van a encontrar situaciones de las otras propuestas de investigación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso, si bien la idea es que ustedes vayan avanzando,
y con cada propuesta yo les vaya sugiriendo, de acuerdo a lo que ustedes me enviaron en ese aspecto metodológico, de pronto que algunos indicaban, voy a realizar una validación de ese estudio de caso. Pero cuando ustedes hacen una validación, ustedes tienen que tener en cuenta cierta trazabilidad, ciertos valores de confiabilidad, repetir hasta 1000 veces ese estudio que ustedes están desarrollando. Entonces, de pronto esa palabra de validación, no sé si sea la más adecuada para colocarla, o si no han hecho la validación otros autores, o si más bien ya la hicieron otros autores, para que ustedes no les corresponda realizar esa validación, ustedes van a argumentar. Se tomó la validación de este autor y con relación a ese método o esa metodología aplicada, se replicó en este estudio obteniendo las siguientes encuestas o se hicieron ciertas modificaciones, porque ustedes pueden hacer modificaciones a estudios que ya estén validados o que ya estén estandarizados. Y ustedes pueden proponer esas modificaciones, obviamente avalado por un panel de expertos, ¿cierto? Entonces, ya nosotros habíamos trabajado esa parte cuantitativa y cualitativa que muchos de ustedes describieron en su aspecto metodológico. Cada uno de ustedes va a centrarse ahora en mirar si en el caso del enfoque cuantitativo esos datos o esos resultados llegan a ser replicables y llegan a ser verificables. Si van a trabajar con un enfoque cualitativo, van a mirar cuál es el significado de esas palabras, de esos contextos, tratando de profundizar en ese fenómeno que ustedes están estudiando. ¿En qué se van a centrar ahora? Me imagino que ya todos empezaron a desarrollar, si van a trabajar con el método cuantitativo o con el método mixto, deben empezar a mirar, o me imagino que ya elaboraron sus encuestas, sus cuestionarios bien estructurados y están haciendo como el análisis estadístico de esos datos cuantitativos. Y en caso de que estén trabajando con un enfoque cualitativo, ya me imagino que tienen estructuradas las preguntas que van a desarrollar para las entrevistas, las están analizando y están haciendo las observaciones de esos participantes o esa muestra que ustedes indicaron allí. Entonces, recuerden que ustedes van a establecer como ese enfoque dependiendo de lo que ustedes hayan establecido. Ahorita voy a describir, por ejemplo, aquí, teniendo en cuenta esa actividad, yo aquí estaba estableciendo como ciertos parámetros para cada uno de los grupos de acuerdo al entregable o al último entregable que realizaron ciertos grupos. Por ejemplo, el grupo de Diego Andrés, de Andrés Felipe, de Jorlan y de Cristian David, ellos están trabajando con el marco de trabajo para la gestión de requisitos en proyectos de análisis de datos. Esa es su propuesta, ¿cierto? Entonces, ellos empezaron a fundamentar su análisis metodológico en función de una revisión sistemática. Ellos indicaron pues ciertos parámetros. Allí ellos indicaban diseño y validación mediante estudio de caso. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos cuando vayan a hacer el proceso de validación? Van a aplicar un marco de un proyecto analítico siguiendo la metodología que ellos describen allí de ese autor, de Jin 2018 y de Runenson y Hoss 2009, para poder evaluar esa pertinencia en el entorno organizacional, como me imagino que lo están haciendo, ¿cierto? Aquí yo les voy a dar unas sugerencias para que al momento de redactar esos avances tengan en cuenta ciertos aspectos que van a desarrollar en ese entregable o en ese avance de ese entregable, ¿cierto? Entonces, también, ¿qué se les recomienda a esos estudiantes? A ellos se les recomienda analizar
artefactos del proyecto, por ejemplo, actas, documentos, entregables técnicos, realizar una observación directa del proceso de gestión, también enfocarse en la trazabilidad, la alineación y la percepción de utilidad. Esos serían más que todo como los criterios de evaluación o los parámetros más bien que ellos deben seguir para realizar esa validación. No sé si alguno de los integrantes del grupo, si es Jorlan, Diego Andrés Afanador, Andrés Felipe, Cristian, de pronto están acá en la reunión. Entonces, son sugerencias que se les da a esos estudiantes para que avancen en ese análisis de la información. Por ejemplo, para el caso de la propuesta de José Armando, de Miguel Enrique y de José Luis, ellos hasta el semestre pasado enfocaron su trabajo muy bien en el diseño metodológico, indicando el enfoque de investigación que era de carácter mixto, el alcance y diseño que era descriptivo y cuasi experimental, indicaban la población que era entre 20 y 30 estudiantes, y ellos decían que van a emplear técnicas de observación directa, encuestas estructuradas, pruebas diagnósticas y registros de observación y evaluación a partir de el uso de Google Forms. Entonces, yo me imagino que ya en estos momentos ya están desarrollando o van a reflejar en ese documento cuáles son de esas técnicas de observación directa, qué es lo que obtuvieron, qué posibles resultados o qué avances están obteniendo. De pronto, si hasta el momento han hecho las encuestas a 10, a 15 estudiantes o a la mitad de esa muestra, es bueno que lo vayan mencionando. Entonces, ellos también describían, por ejemplo, que en su trabajo van a desarrollar estas 5 etapas secuenciales. Pero miren que son etapas que si bien hacen parte de una propuesta de investigación, ya la revisión bibliográfica ya se hizo, el diseño de la estrategia, me imagino que también lo hicieron, la implementación en el aula, que es la fase en la que deben estar la aplicación de los instrumentos de recolección para poder analizar esos resultados. Entonces, por ejemplo, si van a hacer el análisis de la información, ¿qué obtuvieron de esos datos numéricos a partir del procesamiento de esas herramientas de software, teniendo en cuenta el software que estén utilizando? Si es un análisis cualitativo, entonces si van a aplicar una categorización temática, si van a identificar patrones de motivación, si van a identificar patrones de participación, de compromiso de los estudiantes, a que reflejen con ciertas preguntas o con ciertos resultados de avance que ustedes estén obteniendo en esa propuesta de investigación, qué es lo que llevan hasta el momento o cómo lo están haciendo, para saber si lo están haciendo por la ruta adecuada o qué ruta es la que están utilizando, ¿cierto? Si es del aspecto metodológico, yo les puedo ayudar, o si ya desde el aspecto del asesor temático, él también pues dará ciertas indicaciones a ese trabajo que cada uno de los grupos está desarrollando. En el caso, por ejemplo, no sé si aquí se encuentre alguno de los participantes, si se encuentre José Armando, si se encuentre Miguel, José Luis, no sé si se encuentren en estos momentos en la reunión, que me quieran decir sobre ese aspecto del análisis de resultados, cómo lo están desarrollando, qué han desarrollado hasta el momento en estas 3 semanas que llevamos del curso, qué han hecho de ese proceso, si ya de pronto tuvieron una reunión con su asesor temático o si ustedes de manera autónoma han estado trabajando en ese análisis de la información o si de pronto todavía no lo han hecho. Profe, sí, buenas tardes. Buenas tardes, José. Bien, tenemos para las preguntas y haciendo las encuestas, perdón. Y entonces estamos como tratando de llenar rápido
esos datos para agilizar. Y con el asesor temático es que no hemos tenido como la intervención porque siempre el semestre pasado se cortó la comunicación ya en las últimas semanas, entonces no lo hemos retomado, no sé. Entonces ahí ese Claro, es el detalle en eso, pero ya será preguntarle a la profe N y resolver con ella eso. De resto estamos avanzando solo en eso. perfecto. ¿Quién es su asesor temático? El profe Froilan, Ah, el profe Froilán. Claro, sí. comprendo. Sí, veremos qué les indica la profe Elna relaciona a la información. Claro que sí. Espero pues que también vayan avanzando con la cantidad porque ustedes propusieron una muestra específica. Entonces, si de pronto para la otra semana, con lo que han venido desarrollando, apenas han trabajado con 10, con 5, con 15 estudiantes, traten de reflejar lo que van diciendo esos 10 o la muestra o la cantidad de estudiantes que han entrevistado y que han encuestado, ¿cierto? No vayan a quedarse rezagados porque de pronto acá ya ustedes establecieron el tamaño de su muestra no probabilística por conveniencia y ya indicaron entre 20 y 30 estudiantes y de pronto solamente han avanzado con 5 estudiantes en sus respuestas, traten de reflejar eso que han avanzado, ¿cierto? Ok, pero Muy bien. Por ejemplo, en el caso, esta es la otra situación, por ejemplo, acá, en el caso de Jorge Luis Ellis, de Emerson Becerra y de Jesús Daniel, ellos también desarrollaron eh, un buen enfoque, un buen diseño metodológico. Ellos van a crear una herramienta tecnológica con la aplicación de trazos a emociones que sirva para como un sistema de apoyo. Entonces, ellos, si bien reflejaban como esa captura o carga de fotografías de dibujos infantiles, si mal no recuerdo, creo que ustedes llegaron a presentar como unos resultados preliminares el semestre pasado en su manuscrito. Traten en la medida de lo posible de verificar esos formularios estructurados de acuerdo a esas variables que mencionaban, edad, entorno familiar, estado emocional previo, también cómo es la integración de esas variables, teniendo en cuenta que su documento subraya que los elementos del dibujo adquieren significados diferentes dependiendo del contexto que tenga cada estudiante. Entonces ustedes van a evaluar si esa interpretación conjunta va reduciendo cada una de esas ambigüedades que está mostrando ese análisis individual. Entonces, por ejemplo, aquí yo hago como una sugerencia, entonces carga de la imagen, llenado del formulario de variables contextuales, fusión de patrones visuales con inteligencia artificial, utilizando cada uno de esos datos sociodemográficos y emocionales para cada estudiante, hay una interpretación al final que ustedes van a dar de acuerdo a ese aspecto emocional, teniendo en cuenta el dibujo y el entorno en el que se está desarrollando cada estudiante, ¿cierto? Entonces, yo aquí voy a plantear o a hacer ciertas sugerencias de cómo pueden direccionar ese análisis de la información, pero obviamente ustedes con su asesor temático van a desarrollar o ustedes con su trabajo autónomo, yo pues obviamente les iré dando esas observaciones de cómo pueden irlo desarrollando, pero todo va a ser consolidado con cada uno de nosotros, ¿cierto? Ya con el grupo de Mayerly, yo me reuní con Mayerly el día jueves, entonces le estaba como aclarando ciertas situaciones que ellos tienen, por ejemplo, en el caso de ellos, los instrumentos de recolección de esa información van a estar fundamentados en una escala de situación motivacional y en un cuestionario de usabilidad de sistemas informáticos, que eran como los métodos o las técnicas que el grupo estaba proponiendo para desarrollar esa recolección de esa información.
De acuerdo a su trabajo de investigación, ellos iban a medir la motivación de cada uno de los participantes antes de ser intervenidos y después de la intervención, y la facilidad y eficiencia y satisfacción que tenía cada uno de esos miembros con esas herramientas desarrolladas, ¿cierto? Entonces, en el caso de ellos proponían una validación también del estudio de caso. Si bien esa validación tienen en cuenta parámetros como la confiabilidad, la validez y la objetividad. Pero cuando se hacen ese tipo de validaciones que de pronto no están estandarizadas, ustedes tienen que desarrollar demasiados experimentos donde con ciertas fórmulas evalúen estos tres parámetros. Si un, por así decirlo, un método ya validado no es confiable, no presenta un rango de validez adecuado y no es objetivo, no se puede aplicar como una técnica de recolección. Entonces, posiblemente, o no sé si Mayerly ya se haya reunido con su asesora temática y el grupo de Mayerly, perdón, se haya reunido con su asesora temática y hayan hablado sobre esa situación de la validación y estén trabajando en los criterios que ya están establecidos por ciertos autores de acuerdo a esos instrumentos de recolección que propusieron. Hola, profe. Profe, nosotros tenemos reunión mañana con la asesora, pero sí ya con mi grupo ya hemos hablado y ya es sobre algo que ya está planteado, entonces no es como validar, sino que vamos a mirar lo de la recomendación que nos dio de que no va la palabra validación. Ah, qué bien, Entonces qué nos hace bien. falta igual con la asesora para determinar, porque es que nosotros estamos trabajando sobre una investigación que ya se ha desarrollado previamente, pero estamos como ampliando un poquito más en sentido de contexto y desarrollo. Perfecto, muy bien. Bueno, esos Y eran como los... Qué pena, Mayeli, qué pena te interrumpí. tranquila, profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces, miren que la idea es que ustedes vayan implementando pues todo eso que describieron en su aspecto metodológico hasta junio del semestre pasado y empiecen a retomar todos esos aspectos metodológicos para poder tener ya a la mano cada uno de esos datos cuantitativos, de esos datos cualitativos que ustedes traten de aplicar de la mejor manera cada uno de esos datos que van a ser procesados, porque yo sé que de pronto tener preguntas y hasta las mismas preguntas que ustedes van a elaborar de acuerdo a esas técnicas que ya están estandarizadas o que ya están validadas. Entonces, ustedes, como tienen cierta cantidad de datos, ustedes deben de mirar de qué manera analizan cada uno de esos datos. Obviamente me imagino que de pronto estén utilizando algún software estadístico que les va a ahorrar mucho más tiempo, ¿cierto? Al momento de reflejar cada una de esas tablas y cada uno de esos gráficos estadísticos. Por ejemplo, ¿cuál sería la ruta más adecuada si ustedes van a analizar datos cuantitativos? Entonces, ¿qué se recomienda? Que ustedes desarrollen esas entrevistas o esas encuestas que vayan a utilizar, por ejemplo, para el caso de los datos cuantitativos, van a ser encuestas. Traten de que no sean más de 15 preguntas, que sean preguntas que estén muy relacionadas a ese trabajo que ustedes están haciendo con cada una de esas variables que ya ustedes identificaron, ¿cierto? Entonces, van a codificar cada una de esas respuestas, ya sean abiertas o cerradas, las codifican en una matriz de datos y van a determinar de pronto cuáles pueden llegar a ser esos datos atípicos. Esos datos atípicos siempre van a ser en la gráfica los que están desfasados o los que de pronto no llegan a ser tan consistentes y de pronto infieren en el análisis de los datos. Si van a trabajar con una estadística descriptiva, entonces ya ustedes trabajan distribuciones de frecuencias, medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, que son medidas que también nos ayudan demasiado a analizar esos datos cuantitativos. Y también estas medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, que ayudan demasiado a establecer
cómo puedo yo orientar esos resultados de ese análisis. De hecho, en muchas ocasiones, los documentos que se observan de esos manuscritos, estas medidas de dispersión permiten establecer qué tan aceptable o qué tan poco aceptable llegan a ser esos datos para ese estudio que ustedes están desarrollando. Y obviamente ustedes los van a reflejar en unas tablas, en unos gráficos estadísticos, ya sea utilicen esos diagramas Box plot o diagrama de cajas, ya sea que utilicen barras, que casi por lo general se utilizan, pero o los histogramas que se parecen a los diagramas de barras son muy diferentes, o los diagramas circulares que también llegan a ser un aspecto importante. Todo depende como del gráfico que usted quiera utilizar para reflejar ese estudio que usted está desarrollando. Y de una manera más gráfica, ustedes puedan tratar de describir qué es lo que está pasando en ese estudio con esos resultados que ustedes están analizando. Por ejemplo, ya la estadística inferencial, que va apoyada con esta estadística descriptiva. Entonces, ustedes van a desarrollar con esas hipótesis que ustedes establecieron o con esas pruebas de hipótesis, esa parte del chi cuadrado, la parte del t-student, la parte de la ANOVA o las correlaciones. De hecho, hay ciertos software que me muestran de una vez qué variables son las que están correlacionadas en ese estudio, o me muestra de una vez el t-student y cada una de las ANOVAs, y yo puedo hacer inferencias de acuerdo a las hipótesis, teniendo en cuenta las variables que yo tenía en mi trabajo, cuáles son las variables que están influenciando y si esa hipótesis nula o esa hipótesis alterna es la que se llega a aceptar, teniendo en cuenta ese valor de significancia, el p-valor, que también es un aspecto importante cuando ustedes van a realizar esa caracterización de esos datos o ese análisis de resultados. Y otro aspecto importante son los intervalos de confianza, que les va a permitir a ustedes establecer si toman buenas decisiones o no con esas bases de datos que ustedes ya tienen, ¿cierto? Si bien algunos de ustedes también están trabajando con una investigación mixta, con un enfoque mixto, entonces también van a hacer el análisis de datos de manera cualitativa. Aquí es donde van a entrar de manera importante cada una de las transcripciones que ustedes desarrollan con esas entrevistas, con esos grupos vocales, o que están observando ustedes allí con cada uno de esos datos que tienen para tratar de organizar todo ese material que tengan textual o audiovisual y mirar qué información es la más relevante de ese estudio, tratando de ordenar y preparando cada uno de esos datos a mayor profundidad. Si ustedes ya identificaron ciertos patrones o ciertas relaciones en esos datos, ustedes van a identificar ciertos conceptos claves, van a agrupar esos conceptos en categorías o en subcategorías, y acá, por ejemplo, uno de los software más recomendados como herramienta de apoyo para analizar esos datos cualitativos llega a ser Atlas TI o Mazda no lo he utilizado, que codifican como en colores o hasta muestran como en una nube cuáles son como las palabras de esas entrevistas que hacen ustedes a los participantes, muestra como en colores y como en porcentajes cuáles llegan a ser los resultados, y a través de una nube de palabras, por así decirlo, también llega a mostrar cuáles son esas palabras que más se repiten en ese trabajo de investigación. Entonces, eso les va permitiendo como que esos datos que están como en ciertas estructuras puedan ser interpretados de una mejor manera. Y otro paso para desarrollar ese análisis de esos datos cualitativos es la triangulación.
Entonces empiezan a contrastar fuentes, teorías, comparan marcos teóricos, validan esos hallazgos que están desarrollando ustedes. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que ustedes van por este aspecto, ya ustedes hicieron pues toda la introducción del capítulo, ya hicieron su marco teórico, ya hicieron su aspecto metodológico, pero entonces ahora nos vamos a enfocar como en esta sección de esa presentación de los resultados de acuerdo a esos objetivos que ustedes establecieron en su trabajo de investigación, presentando cada uno de esos datos con la mayor claridad, con ciertas tablas, con gráficos, con un análisis técnico, que va describiendo cada uno de esos patrones, esas tendencias y esos hallazgos más relevantes que ustedes llegan a encontrar en su estudio. ¿Para qué? Para poderlos interpretar pues de la mejor manera posible, ¿cierto? Entonces, esa es como la parte en la que nos vamos a enfocar en este semestre, mirando esos resultados. Obviamente no nos vamos a quedar allí todo el tiempo en los resultados, porque hay que ir avanzando en las discusiones, en las conclusiones, que también van a estar en función de esos resultados y de esos objetivos que nosotros propusimos al inicio del semestre pasado. Esta puede ser como la parte también más rigurosa. ¿Por qué? Porque ustedes no van a simplemente con una teoría o un marco de referencia, simplemente indicar qué autor estableció ciertos parámetros. Ya ustedes van a contrastar lo que decía la teoría con la práctica que ustedes están desarrollando, con la propuesta de investigación que ustedes están desarrollando. Entonces, ustedes van a prácticamente responder qué significa este resultado a la luz del marco teórico y a la pregunta de investigación que muchos de ustedes se formularon al principio del trabajo de investigación. Entonces, aquí es donde ustedes van a contrastar todo ese marco teórico, ese marco referencial que ustedes tenían, con todos esos estudios previos, tratando de indicar cuáles llegan a ser esas coincidencias, esas diferencias que ustedes encuentran con lo que les estaban indicando esos autores y qué posibles implicaciones van a brindar o están desarrollando ustedes en esa propuesta. Recuerden que esos resultados que ustedes van a analizar deben estar asociados a cada objetivo. Si bien ustedes tienen una metodología, ¿cierto? Ustedes describieron, lo hicieron súper bien el semestre pasado, describieron esa metodología con cada uno de los aspectos metodológicos que se les había indicado, por lo que debía contener una metodología para un manuscrito científico, pero ustedes no van a olvidarse de que ustedes plantearon unos objetivos y cada uno de esos resultados van a estar sustentados y evidenciados en función de esos objetivos que ustedes plantearon al principio. Y obviamente todo va a estar sincronizado con cada una de las referencias teóricas que ustedes consultaron en esa tabla en Excel o ese documento en Excel, que era toda esa revisión sistemática de la literatura. Entonces, traten también de retomar cuáles son sus objetivos, cuáles son sus, por así decirlo, lo que plantearon al principio, porque ya ustedes tienen un avance. Aquí lo único que van es a contrastar qué fue lo que plantearon al principio con la teoría y qué sucede con la realidad que ustedes están viviendo en cada una de sus propuestas. Entonces, por ejemplo, ¿qué van a tener en cuenta o qué se va a tener en cuenta, por ejemplo, para ese trabajo? Entonces, que esos resultados que van a reflejar allí, o esos avances de resultados, estén correlacionados con el objetivo del estudio, el tipo de instrumento, los códigos o los datos que están aplicando previamente, que ya estén establecidos. Si tienen de pronto ciertas tablas ya organizadas, que sean tablas ya legibles, que en la manera como vayan a reflejar esas gráficas. Recuerden que las gráficas
al igual que las tablas, perdón, tienen, de acuerdo a las normas APA, tienen unas reglas establecidas, deben tener un título, deben tener una fuente bien identificadas. Entonces, si van a reflejar ese tipo de gráficas y ese tipo de tablas, traten de hacerlo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta esas normas APA. Y cómo ustedes interpretan esos datos, cómo de pronto ustedes no llegan a hacer unos juicios personales de acuerdo a lo que están desarrollando, y si realmente ustedes están reconociendo ciertos patrones o tendencias con un análisis técnico y con la rigurosidad que se requiere para ese manuscrito que ustedes están desarrollando. Entonces, se van a tener como en cuenta ciertos parámetros, pero traten de recordar que esto es como un avance de esos análisis de resultados que ustedes van a presentar o cómo están procesando ustedes esa información, ¿cierto? Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud antes de finalizar y antes de llamar a lista con relación al trabajo que van a entregar la próxima semana. Si desean de pronto una asesoría, recuerden, las asesorías son los jueves. Ya si de pronto ustedes están en clase, porque según el horario que yo observé del proyecto de grado 2, creo que ustedes, o no sé si me estoy confundiendo, de pronto tengan de 6 a 9 clase todos los días, ¿cierto? Entonces, si ya necesitan una asesoría y de pronto no es en el horario establecido, ya miramos en qué otro horario nos podemos reunir. Muy bien. ¿Alguna pregunta, dudas, inquietudes? Profe, una consulta, lo de la retroalimentación del documento para habilitarlo en el campus, ¿cuándo más o menos podemos revisar? ¿Te refieres a cuál retroalimentación? A la que A les, esta, sí, a la que les estaba compartiendo ahorita. sí, esa misma. Ah, yo espero, pues esa no es como una retroalimentación, es como la sugerencia de cómo ustedes pueden direccionar ese entregable. Tranquila que yo voy a tratar de compartirlo el día de hoy para que Ok, ya les aparezca en la plataforma, claro que sí. muchas gracias. Con todo gusto a ti. Bueno, entonces voy a proceder a llamar a lista. De este curso, la coordinadora me pasó pues la lista de estudiantes que tienen excusa para no asistir a las clases, pero solamente observaba que de proyecto de grado 2 solamente pueden estar ausentes un solo estudiante, Giancarlos Mesa Escobar. Y más adelante hay un estudiante que tiene una pasantía y él también va a poder estar ausente, pero solamente me mencionó uno solo. No sé por qué están faltando tantos. Entonces, yo voy a proceder aquí como a poner las inasistencias de los estudiantes que no se encuentren en la reunión, y ya si hay alguna novedad o hay algún otro estudiante que tenga algún inconveniente por cruce de horarios, se comunica con la coordinadora ENA o me dice a mí también, para yo indicarle a la coordinadora si avala que el estudiante no esté aquí porque tiene otra asignatura o tiene otro compromiso académico. ¿Listo? Pero hasta el momento es solo un estudiante. Natalia Baunza Duque se encuentra en la reunión. Diego Andrés Afanador. Diego Andrés. José Armando Barcenas. Presente, profe. Muy bien. Emerson Becerra. Emerson. Andrés Blanco. Hola, profe, presente. Hola. Mateo Andrés Cabrera. Mateo. Salomé Campiño. Presente, profe. Muy bien. José Luis Cerda. Presente. Muy bien. Flor María Correa.
Flor. Andrés Felipe Díaz. Andrés. Jorge Luis Ellis Quintana. Presente, profe. Muy bien. Olger Duan Esparza Gómez. Olger. John Steven Espejo Rodríguez. Presente, profe. Muy bien. Ana María Garcés. Presente, profe. Muy bien. Mateo Giraldo Mejía. Mateo. Cristian David Hernández. Cristian David Hernández Herrera. Andrea Juliana López Hernández. Hola, profe. Hola. Norbey López Sánchez. Presente. Muy bien. Yorlan Yuhan Marroquín. Yorlan. Miguel Enrique Martínez. Miguel. Jesús Daniel Martínez. Jesús Daniel Martínez Anaya. Giancarlos Mesa es el estudiante que tiene la excusa. Giancarlos, sí, Giancarlos tiene clases. Carlos Andrés Montoya. Carlos. Roisman Muñoz. Presente. Muy bien. Darly Gisela Parra. Presente, profe. Muy bien. Billing Key Paternina. Billing. Aaron David Peña. Aaron. Juan Manuel Quiroga. Presente, profe, presente. Muy bien. Pedro José Romero Álvarez. Pedro. Juan Camilo Rubio. Juan Camilo. Mayerly. Mayerly está. Presente, profe. Muy bien. Daniel Enrique Supelano Silva. Presente, profe. Muy bien. Eric Valencia. Presente. Muy bien. Gerson Eduardo Zambrano Gómez. Presente. Y muy bien. Y por último, Santiago Zapata Suárez. Santiago. Bueno, les deseo a todos una feliz. Ay, Santiago, qué pena. Sí, pero ya modifico aquí. Sí, Santiago. No te había, ya quedó tu manito levantada. Y ya te escuché. Voy a guardar acá los cambios. Sí, ahí quedaron guardados. Muy bien. Listo. Que tengan todos una feliz y bendecida tarde. Nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Dios los bendiga. Hasta pronto. Hola, profe. Hola.